Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez, como cada día, a estos tips transformadores. Hoy el número 34. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya estamos pasando esa experiencia de tener que salir a la calle todos con mascarilla. Estamos pasando esa experiencia de incorporarnos poco a poco con esas ganas de que la semana que viene cambie de fase en algunas zonas en España y en otros lugares que también estén en ese proceso de desescalada. Espero y deseo de todo corazón que todo esto pues lo llevemos lo mejor posible y empecemos a naturalizarlo, ¿no? Porque va a ser nuestro día a día. Buenos días, Ana López. Buenos días, Natalia. Ya os veo que vais llegando. Y os agradezco muchísimo que estéis aquí. Y además, pues como siempre, me encanta veros ahí en el chat porque quiere decir que estáis bien y que estáis por aquí. Y agradecidísimo de que cada día estéis acompañándome en estos tips. Sois muchas personas las que los veis en directo y las que los seguís también luego en diferido, tanto en el canal de Motivándome Coach en YouTube como aquí en el perfil de Facebook o en las redes sociales donde los pongo, que es Instagram, Twitter y LinkedIn. Buenos días, Ramos, buenos días, José Luis Cosido. Feliz viernes a todos, sí, así es, feliz viernes, feliz día en general, porque al final parece que se nos va un poco la cuenta de los días que vamos pasando y de los días que vamos llevando. Fijaos que estoy utilizando un tono muy tranquilo a la hora de hablar, vocalizando muy bien, porque el tip de hoy pues nace del amor incondicional a uno mismo, pero sobre todo siendo amable conmigo, siendo amable con uno mismo. Si habéis visto el post, dice, sé amable contigo, y dice unas frases como que acepta con honestidad, todo forma parte de ti. Como tú te trates, así te tratarán los demás. Mereces ser, tener y sentir. Y luego la pregunta, ¿cómo eres de amable contigo? Buenos días, Ramos. Eh, Nos hemos hecho esta pregunta, nos la hacemos, nos sentamos un momento a preguntarnos hasta qué punto somos amables con nosotros. ¿Qué significa lo de ser amables? Hay personas que incluso me han comentado, oye, y esa foto a lo mejor en el tip no tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver, ¿no? Porque ser amable es, en definitiva, darnos valor, ¿vale? Habéis visto que hay una chica con una moneda, que sujeta una moneda, y es darnos valor a nosotros mismos. La amabilidad, no tratarnos tan mal, no juzgarnos, no estar en esa constante lucha contra nosotros mismos. Buenos días, Fran Sarabia, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Un abrazo enorme. Darnos valor. Fijaos, somos capaces de dar valor a muchas cosas. Somos capaces de dar valor a las personas que nos rodean. Pero ¿hasta qué punto nos infravaloramos con esa falta de amabilidad hacia nosotros? Y ser amable con uno mismo es tratarse con cariño, pero no con un excesivo cariño, simplemente con el cariño justo de observarnos bien en todo lo que somos y cómo somos, sin más, porque realmente todo forma parte de nosotros, como lo he dicho en el tip, todo forma parte de nosotros, todo es ese proceso que tenemos en nuestra vida. Déjame que salude con mucho cariño a Xavi Galvez. Me encanta verte por aquí, saber que estás bien. Espero y deseo que estés muy bien. Es un gran amigo de hace muchísimos años, en una etapa muy bonita, trabajando juntos en Radio Mollet. Y es un amigo al que quiero muchísimo. Te mando un cariñoso abrazo de verdad y espero y deseo que estés muy muy bien en estos días que estamos pues atravesando. Y estos días también nos tiene que servir para eso, para ver hasta qué punto
somos capaces de querernos, de ser amables con nosotros mismos, de cómo nos tratamos. Sobre todo el tip de hoy tiene que hacerte parar un momento, poner atención en ti mismo y observarte hasta qué punto eres amable contigo. Hasta qué punto llevas a cabo esa amabilidad con la que te tratas. De qué manera nos tratamos, tanto física como espiritualmente, cómo nos tratamos a nosotros. Ser amable es una palabra maravillosa, la amabilidad, el ser, pero no caigamos en la trampa de ser amable, ser diplomático, excesivamente consentidor. No, tampoco se trata de eso. La amabilidad también es la autocrítica, desde la autocrítica positiva. La amabilidad también es el reconocimiento de las situaciones por las que vivimos, por las que pasamos. La amabilidad también es reconocerse en los errores, ser amable a la hora de reconocer esos errores sin entrar en un juicio, en una crítica excesiva que nos pueda dañar. Ser amable también es observarnos y aceptarnos tal y como somos, sin querer llegar a la crítica feroz de que hay cosas que no me gustan y hay cosas que quiero cambiar. Hay cosas que tenemos que trabajar, y eso lo digo siempre, ¿no? Hay cosas que tenemos que trabajar en nosotros porque realmente es necesario evolucionar y crecer. Y esa amabilidad con la que te trates, con la que tú te des amor, va a reflejar en los demás. No podemos pretender ser amables con los demás y, en parte, ser un poco cínicos a la hora de tratarnos a nosotros mismos. Fijaos cómo tratamos a todo el mundo, ¿no? Y hasta qué punto nosotros somos amables con nosotros. Me paro a pensar en muchas cosas, y cuando preparaba el tip y me he preparado unos ejercicios que he podido, pues pude ejercitar en su momento, del libro de Mead, Sé amable contigo mismo. Es un libro que recomiendo. Me paré también a pensar en un ejercicio que yo había propuesto y había hecho en su día, cuando escribí este libro, ¿vale? Que quiero hoy, no es que quiera hacer publicidad, sino quiero utilizarlo, pero de paso pues también hago publicidad para que sepáis que está en Amazon y que lo podéis conseguir tranquilamente. Son 365 días de trabajo emocional. Es un libro que es un diario, ¿vale? Es un diario en el cual dentro hay una serie de cuadrículas en la que cada día puedes hacer un trabajo personal. Y al final del día te pregunta, ¿qué es lo mágico que has vivido hoy? ¿Qué es lo que has aprendido hoy? ¿Cuál ha sido tu contribución a la vida? ¿Cuál ha sido tu gozo personal? Tu progreso personal y aquellos agradecimientos que puedes hacer. Cuando hago este libro, yo pienso sobre todo en el hecho, porque es un trabajo emocional muy bueno. Es un trabajo que yo hice para que uno se fuera amable con uno mismo, ¿no? Se observara en sí mismo qué es lo que hacía en ese día a día, en su día a día, qué es lo que observaba de su propia vida, de sus momentos diarios. Voy a ver por aquí. Xavi dice, yo también te quiero y yo también te quiero muchísimo, querido amigo. Dice, deberíamos ser un ángel amable con nosotros, por supuesto. Ser amable también pasa por, dice Ramos, por autocorregirse, mantener un orden de disciplina. ¿Es así? Buena observación y buena pregunta. Sí, pero hay que corregirse, por supuesto, desde el entendimiento de que la corrección es una mejora, sin ser una corrección crítica o porque los demás nos empujen a ello, sino porque nosotros estemos autoconvencidos. La autodisciplina es un autocuidado. Mantener una autodisciplina en lo que hacemos cada día, en nuestro día a día, es un autocuidado, es regularizar un poco nuestra vida.
pero también tenemos que ser amables para no ser disciplinados, para romperla de vez en cuando y hacer aquellas cosas que necesitemos. Entonces, cuidado con esa corrección. Pues como os decía, en este libro de los 365 días, un libro que para mí pues, es una buena guía de estar trabajando durante un año, es una buena guía de cómo poder llevar a cabo ese trabajo, de observarnos día a día lo que ha ocurrido en nuestro entorno y cómo nos hemos tratado nosotros mismos. En ese libro hago referencia sobre todo a cuando digo cuál ha sido tu gozo personal, tu progreso personal. Esa es una forma de ser amable con uno mismo, ¿no? Observarse si realmente he disfrutado de algo, he observado que he disfrutado de algo, darme ese gusto de darme algún beneficio a mí, darme ese valor, porque vuelvo a repetir, en la foto está la chica con la moneda y si habláramos de economía emocional, que tengo un taller pendiente para hacer en el que he hecho una metáfora de la economía con lo que es la economía emocional, ¿vale? Cómo gestionamos nuestra banca emocional. Xavi dice, mejor contribución a la vida, vivir la vida viviéndola. Maravillosa frase, maravillosa, Xavi, como siempre. Tú, que eres un gran escritor. Fijaos, vivir la vida viviéndola quiere decir observándola también, sintiéndola y dándote ese beneplácito para hacer aquellas cosas que realmente sientes que te gustaría hacer. Tengo aquí unos ejercicios que os propongo hoy para ver hasta qué punto sois amables con vosotros mismos. Son unos ejercicios sencillos que ya os he dicho vienen del libro de Ned, Sé amable contigo, podéis buscarlo en internet y está pues abierto, además es libre también para descargarlo, lo podéis comprar. Yo siempre digo pues comprar los libros porque los escritores los escriben para ganarse la vida también, evidentemente. Dice, ¿cómo reaccionas ante ti mismo y ante tu vida? ¿Cómo te juzgas? ¿Cuál es la reacción que tienes? ¿Hasta qué punto eres amable ante las reacciones que tienes ante ti mismo y ante tu propia vida? Ese sería un primer ejercicio, ¿no? Voy a observarme en cómo reacciono yo ante mí mismo en las actuaciones o situaciones que llevo a cabo en la vida y con respecto a la vida, cómo reacciono. ¿Cómo hemos reaccionado tan amablemente ante esta situación que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué hemos hecho por nosotros? ¿Qué nos hemos dado en estos momentos en los que hemos estado confinados en casa? Luego explora tu compasión, la autocompasión hacia ti mismo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Escríbete una carta a ti mismo. Pero escríbela con toda la soltura del mundo, o sea, con todo el beneplácito que te puedas dar a la hora de escribir una carta y poner en ella cómo te sientes. Y luego la lees y te observas hasta qué punto has sido amable hablándote a ti mismo. Observa qué tal compasivo eres contigo. ¿Hasta qué punto eres compasivo contigo o realmente estás en ese continuo crítica, en esa continua lucha contigo por mejorar de alguna manera? Xavi dice, me juzgo desde la duda permanente. El juicio desde la duda permanente, juzgarnos constantemente, pero evidentemente juzgarnos con esa duda permanente de decir, yo lo que estoy haciendo es lo que en este momento sé, no me tengo que culpar por lo que hago, sino responsabilizarme. Otro ejercicio muy práctico es, aparte de practicar abrazos, que evidentemente ahora mismo no se puede, pero practica el autoabrazo, ¿no? Abrázate de vez en cuando, no hace falta que lo hagas físicamente, sino siéntete en un momento determinado, siéntate en un lugar tranquilo contigo mismo, ponte las manos aquí en el centro del pecho, en tu corazón, y date un poco de amor, aunque sean 5 minutos, para sentirte a ti mismo. Es una manera de llegar a ti, de ser amable contigo, que también tú necesitas tu propio cariño, más que el de los demás. El de los demás es maravilloso, pero si no te lo das a ti mismo, no vas a ser completamente feliz. Cambia el monólogo de tu crítico interior. Este es otro ejercicio muy bueno, cambiar el monólogo del crítico interior, cambiar
cómo nos hablamos a nosotros mismos. Para ello lo que tenemos que hacer es observar, ¿no? Observar cómo habla mi crítico interior, cómo me hablo a mí mismo, hasta qué punto me critico, hasta qué punto llego en esa crítica feroz hacia mí mismo por lo que hago, por lo que pienso o por lo que digo. Podemos decir que nos tratamos bien, pero si realmente nos observamos en esa vocecilla que tenemos dentro, ese crítico interior, observaremos que a veces nos castigamos en demasía. Por eso, sé amable en ese sentido y observa a ese crítico interior que hay en ti y cómo se habla a sí mismo. Y luego hay un ejercicio que a mí me encanta porque lo practico con todo su contexto, y es trabajar desde el mindfulness, pero trabajar, por ejemplo, el dolor, ¿no? Es observarnos en el dolor que tenemos desde la observación, como se hace en el mindfulness, desde fuera, sin juzgarnos, simplemente observar ese dolor, respirar sobre él y darle todo el amor para que, evidentemente, podamos sentirnos mucho mejor. Observar es una práctica difícil porque dejamos suelto al juicio, dejamos suelto a esa cabeza loca que a veces se nos va en nuestra cabeza. Haz un ejercicio muy simple. Cógete un cubito de hielo y te lo pones en la mano, ¿vale? Y empieza a observarlo, empieza a observar cómo eso te va a molestar, va a resultar molesto, evidentemente, vas a tener el cubito de hielo en tu mano y va a resultar molesto, primero por la humedad, después va a empezar el frío, vas a sentir mucho más frío, vas a sentir hasta prácticamente dolor, ¿eh? Pero obsérvalo como si estuvieras observándolo desde fuera. Date esa posición de estar desde fuera para observar qué es lo que ocurre, que existe un dolor, pero que existe un dolor que poco a poco, llenándolo de amor, vas a poder aguantarlo y vas a poder sostenerlo. Vas a saber que está ahí, que no vas a poder evitar, a no ser que lo quites, ¿no? Y hay dolores que tenemos en nuestro interior que no podemos quitar con la mano, como haríamos con el cubito, pero sí que podemos sostenerlo, y esa es la observación desde el mindfulness, el sostenernos en ese momento y saber que tenemos que sentirlo en un momento determinado y que llegará un momento en el que podemos convivir con ese dolor desde la aceptación, sin juicio, sin ningún tipo de juicio, separándonos. Y esa también es la amabilidad de sentir en un momento determinado ese dolor que puede albergar o que podemos tener en nuestra vida. Hay otro ejercicio que es muy bueno si te pones a practicarlo y con respecto al dolor, que es crear el mantra de la autocompasión. Y hay, por ejemplo, mantras que podría ser este malestar forma parte de mi vida, por lo tanto lo acepto, y decir esta frase, el malestar forma parte de mi vida, no quiere decir que lo aceptamos con resignación, quiere decir que aceptamos que forma parte de mi vida. Luego ya observaré, ya transitaré el punto en el que debo pensar en qué podré hacer para cambiar, para transformar el malestar, ¿no? Otro, pido ser amable conmigo mismo en este momento en el que estoy sintiéndome mal y me permito ese momento para sentirme mal y me permito esa sensación que estoy viviendo. Otro ejercicio, hay unos cuantos, luego si vais viendo el vídeo otra vez de nuevo podéis ponerlos en práctica y podéis hacer ese ejercicio de amabilidad con uno mismo para trabajar. No es la compasión, sino trabajar con pasión hacia nosotros mismos. Lo repetí ayer y lo vuelvo a repetir hoy. El trabajo hacia uno mismo tiene que ser con pasión, con amor. Identifica lo que quieres realmente. Muchas veces no somos amables con nosotros mismos y nos juzgamos, entramos en un momento de juicio y de vulnerabilidad brutal, porque como no sabemos lo que queremos, culpabilizamos a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. Entonces es muy beneficioso sentarnos a realmente decirnos sin ningún tipo de límite qué es lo que quiero realmente. Y si en este momento no lo tengo, no me tengo que sentir mal por ello.
tengo que hacerme responsable de que estoy en este camino y de que puedo continuar caminando hacia donde yo quiera y puedo continuar cambiando cosas para conseguir aquello que realmente quiero. Que estoy en el proceso. Entender, aceptar y comprender que estás en el proceso y que ese proceso es el proceso que realmente tienes que vivir, porque es el que tú has querido vivir en este momento, y si no lo quisieras vivir lo puedes cambiar cuando tú quieras. Esa es la mejor forma de poder adivinar qué es lo que quiero realmente, darnos cuenta de si estoy donde quiero estar. Ya lo había dicho en un tip. Hay un ejercicio también en el que te metes un poco en pensar, en ir con mucha determinación hacia aquellas cosas que nos limitan, ¿no? Esos patrones que nos resultan negativos, ¿no? Observarnos en qué hago o de qué manera me comporto en algún momento que pueda ser un patrón que repito constantemente de manera negativa. Pero no para establecer un juicio, sino para darnos cuenta cuál es el patrón que me arrastra a llevar conductas repetitivas que además son negativas o son limitantes o que me coartan a comportarme como yo quiero. Y observarlo desde el amor, o sea, siendo amables con uno mismo, para decir, observo este patrón, me doy cuenta de ello y voy a poner toda la carne del asador para cambiar aquello que pueda cambiar. Siendo amables en la observación, sobre todo en la observación de qué es aquello que de alguna manera yo repito, es un patrón que me hace estar molesto o me hace daño. Transforma lo negativo. Este es un ejercicio en el que a veces nos cuesta un poquito decir cómo puedo cambiar las cosas de negativas a positivas. Pues desde la amabilidad, desde el amor hacia lo mismo, decir esto que es negativo para mí, ¿qué puede tener de positivo? ¿De qué manera? Ayer lo decía en la forma de dar luz a las cosas, a las sombras, algo que sea negativo. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho en esta situación que estamos viviendo de confinamiento, en esta situación pues con tanta incertidumbre a nuestro alrededor, con tantos miedos? ¿Qué estamos haciendo para transformar esas cosas negativas en positivas? Por ejemplo, el hecho de tener que llevar la mascarilla, independientemente de otras consideraciones, yo veo un aspecto positivo. Y es un aspecto positivo es que vamos a cuidarnos un poco de la contaminación atmosférica que nos rodea. Aunque ahora están los cielos bastante limpios, pero volverán a salir los coches. Evidentemente es también positivo en el sentido de que pues evitamos, si estamos constipados o lo que sea, trasladar nuestros virus o bacterias a otras personas y a su vez nosotros pues nos resguardamos un poco. Al final será una cuestión de acostumbrarse. El hecho de lo negativo de estar en casa es que no podías salir, pero lo positivo de estar en casa es que podías estar en casa, podías estar con tu familia o podías estar contigo mismo o podías hacer todas aquellas cosas que hasta ahora estabas posponiendo. Fijaos que a veces si nos ponemos a hablar así coloquialmente nos empezamos a dar cuenta de que no hay tanta dificultad para transformar lo negativo en positivo. Simplemente tenemos que observarnos y decir cuál es la parte positiva de todo aquello que creemos que es negativo. Y no es que sea negativo, es simplemente que es algo que en un momento determinado nos saca de nuestra zona de confort o nos saca de ese lugar donde estábamos cómodamente. Esto es lo mismo que encontrar el lado bueno de las cosas. O sea, cojo lo negativo y veo cuál es su lado bueno. Lo estoy automáticamente transformando. Para mí, el quedarnos en este confinamiento pues ha tenido muchas más cosas positivas y ha sido más positivo que negativo. Evidentemente, si luego lo comparamos a nivel global, pues todo el mundo puede decir es negativo para el empleo, ha sido negativo para todas las familias que han perdido un ser querido, para todas las familias que están todavía pasando de enfermedad, ha sido negativo para muchas cosas, pero también ha sido positivo para darnos cuenta de otras cosas. Entonces ver el lado positivo también es positivo
para que las empresas hagan una reestructuración de cómo tienen que afrontar situaciones como esta. Es positivo para observar que el teletrabajo también es posible y que se puede llevar a cabo porque nos puede ayudar a conciliar la vida familiar. También es positivo porque nos puede dar pie a observar otras circunstancias que nos rodean a nivel social y a nivel económico que tienen que mejorar y que tienen que transformarse para garantizar pues, la seguridad y el bienestar de todos. No voy a dar un discurso político, perdonad. Necesito agua. Pero sí intentar ver todo el lado bueno de las cosas, aunque a veces nos cueste, aunque a veces pensemos que no hay nada bueno, ¿no? Y sí que lo hay. Luego hay un ejercicio que se llama apréciate a ti mismo. A ver, ¿cuántas cosas te podrías decir a ti mismo en las que te muestres aprecio? ¿Cuántas cosas son las que te dan valor a ti mismo? ¿De qué manera te valoras amablemente, ¿no? Sin exagerar, ¿no? Es que yo soy maravilloso. No, no, no. Vamos a ser realistas y vamos a ver de qué manera me aprecio. Y cuando digo me aprecio es cómo me doy valor, cómo me doy ese valor a mí mismo de una forma amable, de una forma sincera y honesta. Sobre todo hay que trabajar con la honestidad y con la humildad a la hora de transitar ese proceso de amabilidad, transitar ese proceso de amor propio. Acordaros que estamos en esta etapa de tips en el que estamos hablando de amar y de pasar a la acción, de hacer las cosas. Luego veremos en próximos tips cómo empezar a hacer cosas. Y sobre todo, importante, muy importante, el saborear el momento. Saborear el momento en el que estamos. La mejor manera de ser amable con uno mismo es vivenciar el aquí y el ahora. Porque si estamos anclados en el pasado, si estamos reviviendo constantemente el pasado, no somos amables, nos estamos castigando de alguna manera. A no ser que vayamos de vez en cuando al archivador, cojamos algún archivo del pasado para revisar alguna cosa, para obtener alguna información que nos pueda ser útil para el aquí y el ahora, para el presente. Si empezamos a estar en el imaginario del futuro, lo único que hacemos es crearnos expectativas que luego nos pueden llevar a frustrarnos. Ser amable con uno mismo es estar en el aquí y el ahora, es vivenciar el momento, vivir inmensamente y en esa plenitud de este momento, de lo que hay ahora. No existe otro momento, solo existe el momento que vives día a día, en ese día a día. Lo que ya ha pasado, ya pasó, fue otro momento de vida, otra situación de vida, otro instante de vida. Ahora, lo que piense que pasará mañana será una imaginación, será una proyección que estoy haciendo. Pero lo que estoy viviendo ahora es el momento. ¿Y cómo me trato en este momento? ¿Cómo de amable soy conmigo en este momento? Ramos dice, hay mucho bueno, gracias a Dios, por supuesto, hay muchísimo bueno en lo que nos rodea y en los momentos que vivimos, incluido este momento del confinamiento, este momento del COVID-19, este momento de la pandemia. Hay muchas cosas buenas que podemos observar a nuestro alrededor, pero sobre todo desde vivenciarlo desde el aquí y el ahora. Para ser amable tienes que estar presente. Para ser amable contigo mismo tienes que estar presente en este momento, siendo honesto, sincero y tratándote con el amor que mereces. Esa sería la frase final de este tipo. Sé desde la honestidad, desde el amor incondicional, amable contigo mismo. Y obsérvate hasta qué punto lo eres, hasta qué punto te tratas bien, hasta qué punto te cuidas, hasta qué punto te acaricias, hasta qué punto te abrazas, hasta qué punto te das ese amor que necesitas, pero en el aquí y en el ahora, no en lo que ya haré por mí o cuando hice, no, 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 en el hago, estoy haciendo, ahora, aquí y ahora, en este momento. Así que hoy, pregúntate cómo de amable eres contigo mismo. Espero que te haya servido este tip y os emplazo, como siempre, a mañana a un nuevo tip. Hoy vamos a practicar la amabilidad, sobre todo y ante todo con nosotros mismos.
Os mando un abrazo enorme, os agradezco como siempre que estéis ahí a las 12 acompañándome conmigo o que veáis después los tips, que son muchas las visualizaciones que hay después en diferido, y os lo agradezco infinitamente porque yo quiero hacer esto y me encanta hacerlo, pero también agradezco y soy amable conmigo y me agradezco el hecho de estar aquí, de hacer estos tips para compartirlos con todos vosotros y os agradezco infinitamente que estéis ahí viéndolos y que os puedan servir de alguna manera. Gracias por estar aquí, como siempre, mañana nos vemos a las 12, seguimos en el amor incondicional que nos tenemos que tener a nosotros mismos. Te deseo que pases un magnífico viernes, ¿eh? Un día maravilloso, aprovecha si hace sol, aprovecha para ser amable contigo, sobre todo hoy, en este momento, aquí y ahora, sé amable contigo. Un abrazo. Os emplazo a que nos veamos mañana y recuerda, está subido en el canal de YouTube, Motivándome Coach. Chao, cuidaos, un abrazo.